El sol de la tarde caía sobre el moderno distrito financiero de Santa Fe, en Ciudad de México, mientras Eduardo Vega revisaba los planos del que sería su proyecto más ambicioso hasta el momento, un complejo de lujo que combinaría apartamentos, oficinas y un centro comercial de primera categoría. A sus 35 años, Eduardo era el ejemplo viviente del éxito empresarial, con una fortuna que crecía cada año y un nombre que abría puertas en todo el país. «Estos planos no me convencen, Guillermo», dijo Eduardo ajustándose la corbata de seda italiana mientras señalaba los documentos esparcidos sobre la mesa de juntas. «No quiero algo convencional. Necesito algo que rompa esquemas, que deje a la competencia sin palabras». Guillermo Rojas, su director de proyectos, se pasó la mano por el pelo canoso y suspiró. «Entiendo, Eduardo, pero ya hemos rechazado 5 propuestas. El tiempo corre y necesitamos comenzar la construcción si queremos cumplir con los plazos». «Entonces trae más arquitectos», respondió Eduardo con la seguridad de quien nunca acepta un no por respuesta. «Debe haber alguien con visión e imaginación en esta ciudad». 3 días después, Eduardo se encontraba nuevamente en la sala de juntas. Había entrevistado a 4 arquitectos más, sin quedar satisfecho, cuando la puerta se abrió y entró ella. Sofía Mendoza no era lo que Eduardo esperaba. Con su vestido sencillo pero elegante, zapatos de tacón moderado y una carpeta de presentaciones bajo el brazo, parecía fuera de lugar entre los trajes caros y los relojes de lujo que abundaban en Vega Desarrollos. «Buenas tardes, señor Vega», saludó con voz firme. «Lamento la demora, el tráfico en Reforma es imposible a esta hora». Eduardo la miró de arriba abajo, notando sus rasgos indígenas mezclados con la elegancia urbana de la capital. «La puntualidad es fundamental en mis negocios, señorita. Mendoza. Sofía Mendoza», completó ella sosteniendo su mirada sin intimidarse, «y le aseguro que la espera valdrá la pena». La confianza en su voz sorprendió a Eduardo, acostumbrado a que la gente se doblegara ante su presencia. Sin esperar invitación, Sofía comenzó a desplegar sus diseños sobre la mesa. «He estudiado el terreno y la zona. Santa Fe ya está saturada de edificios que parecen cajas de cristal sin personalidad», explicó mientras revelaba un diseño que integraba elementos modernos con detalles inspirados en la arquitectura tradicional mexicana. «Mi propuesta recupera la esencia cultural de México mientras ofrece todas las comodidades del lujo contemporáneo». A medida que Sofía explicaba su visión, Eduardo sentía crecer su interés, no solo por el proyecto, sino por la mujer que lo presentaba. En sus ojos café oscuro había una pasión y determinación que le resultaba magnética. «¿Dónde se formó, señorita Mendoza?», preguntó, intentando disimular su curiosidad. «Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en Barcelona», respondió ella. «Soy de Oaxaca originalmente, pero he trabajado en proyectos por todo el país». «Oaxaca», murmuró Eduardo recordando los coloridos mercados y las calles empedradas que había visitado en algún viaje de negocios. «Eso explica su enfoque en la tradición». Sofía sonrió por primera vez, iluminando su rostro. «La tradición no está reñida con la innovación, señor Vega. De hecho, creo que la verdadera originalidad surge cuando se respetan las raíces mientras se mira hacia el futuro». La reunión se extendió por 2 horas más. Cuando finalmente terminaron, Eduardo tenía claro que había encontrado no solo a la arquitecta para su proyecto, sino a una mujer que había despertado en él un interés que iba más allá de lo profesional. «Señorita Mendoza, su propuesta es interesante», dijo finalmente. «Me gustaría que nos reuniéramos para discutir algunos detalles más. ¿Está disponible para cenar esta noche?». Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «Te agradezco la invitación, señor Vega, pero prefiero mantener las reuniones en un contexto profesional. Podemos continuar mañana en su oficina, si le parece bien». Eduardo no estaba acostumbrado a ser rechazado, pero en lugar de molestarse, sonrió. El desafío que representaba Sofía solo aumentaba su interés. «Como desee. Mañana a las 9», concedió, extendiendo su mano. Cuando sus dedos se tocaron, Eduardo sintió una corriente eléctrica que no había experimentado en años. Mientras veía a Sofía salir de la sala de juntas, supo que haría todo lo posible para conquistarla, sin imaginar cómo este encuentro cambiaría su vida para siempre. El apartamento de Sofía en la colonia Roma
contrastaba enormemente con la mansión de Eduardo en las lomas. Mientras él despertaba entre sábanas de algodón egipcio, ella se levantaba temprano en su modesto pero acogedor hogar, decorado con artesanías de su tierra natal y plantas que luchaban por capturar cada rayo de sol que entraba por la ventana. «No lo puedo creer, Sofía. ¿De verdad vas a trabajar con Eduardo Vega?», preguntó Mariana, su compañera de piso y amiga desde la universidad, mientras compartían un café en la pequeña cocina. «Ese hombre tiene fama de mujeriego y de tratar a sus empleados como objetos desechables». Sofía revolvió su café pensativamente. «Lo sé, pero este proyecto podría cambiar mi carrera. Además, no me dejo intimidar fácilmente». «Solo ten cuidado», advirtió Mariana. «He oído que cuando pone sus ojos en una mujer, no descansa hasta conseguirla». Las palabras de su amiga resonaron en la mente de Sofía mientras cruzaba la ciudad en el transporte público, observando cómo el paisaje urbano cambiaba gradualmente, desde las calles bulliciosas de su barrio hasta las avenidas amplias y elegantes donde se encontraban las oficinas de Vega Desarrollos. A las 9 en punto, Sofía entraba en el despacho de Eduardo. Él ya estaba allí, revisando documentos mientras hablaba por teléfono. Le hizo un gesto para que tomara asiento mientras terminaba su llamada. «Buenos días, señorita Mendoza», saludó Eduardo al colgar. «Puntual hoy, veo». «Siempre lo soy cuando no tengo que cruzar media ciudad en hora pico», respondió ella con una sonrisa leve. Eduardo la observó con detenimiento. A diferencia de las mujeres que solían rodearlo, maquilladas a la perfección y vestidas con las últimas tendencias, Sofía llevaba un maquillaje sutil que resaltaba sus rasgos naturales y un traje sastre sencillo pero elegante. «He estado pensando en su propuesta», comenzó Eduardo. «Me gusta su visión, pero tengo algunas dudas sobre la viabilidad de ciertos elementos». Durante las siguientes semanas, Eduardo y Sofía trabajaron estrechamente en el proyecto. Cada reunión era un tira y afloja entre la visión artística de ella y el pragmatismo comercial de él. A pesar de sus diferencias, o quizás debido a ellas, Eduardo sentía crecer su admiración por Sofía. No solo era talentosa y hermosa, sino que defendía sus ideas con una pasión y una inteligencia que rara vez encontraba en su círculo social. «Deberías venir a la gala benéfica de este fin de semana», le propuso Eduardo una tarde, después de finalizar una reunión particularmente productiva. «Estarán presentes muchos inversores potenciales. Sería bueno que conocieras a algunas personas influyentes». Sofía dudó. Sabía que aceptar significaría cruzar la línea entre lo profesional y lo personal que había intentado mantener. «No estoy segura de tener algo apropiado para usar en ese tipo de eventos», respondió finalmente. «Eso no es problema», dijo Eduardo con una sonrisa confiada. «Puedo encargarme de eso». «No necesito su caridad, señor Vega», replicó Sofía con un tono más frío. «Si voy, será con mis propios medios». Eduardo se sorprendió por su respuesta. Las mujeres con las que solía relacionarse nunca rechazaban sus regalos. No pretendía ofenderla, se disculpó. Solo quería facilitar las cosas. Sofía suavizó su expresión. «Lo sé, pero debo mantener mi independencia. Es importante para mí». Al día siguiente, un sobre llegó al escritorio temporal que Sofía ocupaba en las oficinas de Vega Desarrollos. Dentro había una invitación formal a la gala, sin ninguna nota adicional. Sofía sonrió, apreciando que Eduardo hubiera respetado su postura. La noche de la gala, Eduardo esperaba impaciente la llegada de Sofía. Cuando finalmente apareció, quedó sin aliento. Llevaba un vestido color turquesa que recordaba a los cenotes de la península de Yucatán, con detalles bordados que evocaban la artesanía oaxaqueña. Era una perfecta fusión de elegancia contemporánea y tradición mexicana, exactamente como su propuesta arquitectónica. «Está usted deslumbrante, señorita Mendoza», dijo Eduardo, acercándose a ella. «Gracias, señor Vega», respondió Sofía. «Usted también se ve muy elegante». Durante la velada, Eduardo observó cómo Sofía se desenvolvía con naturalidad entre la élite mexicana. A pesar de venir de un mundo diferente, su inteligencia y carisma le permitían conversar con soltura sobre temas que iban desde arte contemporáneo hasta política económica. «¿Baila?», preguntó Eduardo, extendiendo su mano cuando la orquesta comenzó a tocar un vals. «Solo si promete no pisarme los pies»,
respondió ella con una sonrisa juguetona que Eduardo nunca había visto antes. En la pista de baile, mientras se movían al compás de la música, Eduardo sintió que las barreras entre ellos comenzaban a caer. Por primera vez, vio a Sofía relajarse en su presencia y se permitió mostrar un lado de sí mismo que pocos conocían. ¿Por qué arquitectura?, preguntó genuinamente interesado en conocerla mejor. Sofía lo miró a los ojos antes de responder. Mi abuelo era albañil en Oaxaca. Me llevaba con él a las obras cuando era niña. Me fascinaba ver cómo un montón de ladrillos y cemento podían transformarse en hogares donde las familias crearían sus historias. Hizo una pausa. Cuando murió, prometí que algún día diseñaría edificios que honraran su memoria y nuestras tradiciones. La sinceridad de su respuesta conmovió a Eduardo. En ese momento, mientras la música los envolvía y sus cuerpos se movían en perfecta sincronía, supo que lo que sentía por Sofía iba más allá del deseo superficial. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo Vega, el millonario acostumbrado a conseguirlo todo, temió no ser suficiente para una mujer. A partir de aquella noche en la gala benéfica, algo cambió entre Eduardo y Sofía. Las reuniones de trabajo comenzaron a extenderse más allá de lo estrictamente profesional, terminando en cafés o restaurantes, donde las conversaciones sobre planos y presupuestos daban paso a charlas sobre sus vidas, sueños y experiencias. Mi padre quería que estudiara medicina, confesó Eduardo una tarde, mientras compartían un postre en un pequeño restaurante de la Condesa. Cuando le dije que quería dedicarme a los negocios inmobiliarios, no me habló durante meses. Sofía lo miró sorprendida. Siempre pensé que venías de una dinastía de empresarios. Eduardo sonrió con cierta melancolía. Mi padre era médico, mi abuelo también. Fui el primero en romper la tradición. Compré mi primer terreno con un préstamo que conseguí empeñando el reloj que me regalaron en mi graduación. Mi padre estaba furioso. ¿Y ahora?, preguntó Sofía. Ahora está orgulloso, aunque nunca lo admitirá completamente, respondió Eduardo. Pero basta de hablar de mí. Cuéntame más sobre Oaxaca, sobre tu familia. Sofía le habló entonces de su infancia en los coloridos barrios de Oaxaca, de los domingos en el Zócalo, escuchando la marimba, de su madre que vendía textiles bordados a mano y de cómo toda la comunidad se había unido para pagar sus estudios cuando ganó la beca para la universidad en la capital. Por eso no puedo fallarles, explicó. Cada plano que dibujo, cada edificio que diseño, es una forma de devolver lo que me dieron. Eduardo la observaba fascinado. En su mundo de negocios despiadados y relaciones superficiales, la honestidad y los valores de Sofía eran como un oasis de autenticidad. Las semanas pasaron y lo que comenzó como admiración profesional se transformó en un sentimiento más profundo. Eduardo empezó a encontrar excusas para ver a Sofía fuera del horario laboral, visitas a terrenos que podían hacerse en horario de oficina, pero que reservaba para las tardes, reuniones con proveedores que, casualmente, terminaban cerca de algún lugar interesante que quería mostrarle. «Deberías venir conmigo a Teotihuacán este fin de semana», le propuso un jueves. «Hay un terreno cerca que estoy considerando comprar y me gustaría tu opinión profesional». Sofía sabía que era una excusa apenas velada, pero decidió aceptar. La atracción que sentía por Eduardo era cada vez más difícil de ignorar, aunque seguía manteniendo sus reservas. El sábado, mientras recorrían las imponentes pirámides bajo el sol de la meseta central, Eduardo no podía apartar los ojos de Sofía. Con su sombrero de paja y su vestido ligero que se mecía con la brisa, parecía formar parte del paisaje mexicano, tan hermosa y auténtica como las antiguas construcciones que los rodeaban. «¿Sabes qué significa Teotihuacán?», preguntó Sofía, mientras contemplaban la vista desde lo alto de la pirámide del Sol. «El lugar donde los hombres se convierten en dioses, ¿no?», respondió Eduardo, recordando vagamente la explicación del guía turístico. Sofía sonrió. «Algunos lo traducen así. Otros dicen que significa ciudad de los dioses, o lugar donde nacieron los dioses. Me gusta pensar que es un lugar de transformación, donde uno puede encontrarse a sí mismo». Eduardo la miró intensamente, y en un impulso tomó su mano. «Creo que ya me estoy transformando, Sofía. Desde que te conocí no soy el mismo». Sofía no retiró su mano, pero su rostro se tornó serio. «Eduardo,
No sé si esto es una buena idea. Trabajamos juntos. Venimos de mundos completamente diferentes. ¿Y eso qué importa?, interrumpió él. Cuando estoy contigo siento que todos esos mundos se desvanecen. Solo quedamos tú y yo. Mientras el sol comenzaba a descender sobre las antiguas pirámides, Eduardo se inclinó lentamente y besó a Sofía. Para su sorpresa, ella respondió al beso con una intensidad que revelaba que, a pesar de sus dudas, los sentimientos eran mutuos. Aquel día en Teotihuacán marcó el inicio oficial de su relación. Durante los meses siguientes, Eduardo se dedicó a cortejar a Sofía con una determinación que sorprendió incluso a sus amigos más cercanos. Pero no lo hacía con lujos ni extravagancias, como había hecho con otras mujeres en el pasado. Entendía que para conquistar a Sofía necesitaba mostrarle su verdadero ser, más allá de su fortuna y su posición social. La llevó a conocer rincones de México que ella, a pesar de haber nacido allí, nunca había visitado. Compartieron comidas en pequeños puestos callejeros y en los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Eduardo aprendió a apreciar la sencillez, mientras Sofía comenzaba a abrirse a un mundo de posibilidades que antes consideraba inalcanzables. El proyecto que había unido a Eduardo y Sofía avanzaba a buen ritmo. El innovador complejo que combinaba elementos tradicionales mexicanos con la más avanzada arquitectura sostenible comenzaba a tomar forma, y la prensa especializada ya lo destacaba como uno de los desarrollos más prometedores de América Latina. Una tarde de octubre, 6 meses después de su primer encuentro, Eduardo invitó a Sofía a visitar el sitio de construcción. «Quiero mostrarte algo especial», le dijo mientras la guiaba por el entramado de vigas y columnas. Llegaron a lo que sería el punto central del complejo, un amplio espacio que, según los planos, se convertiría en un jardín interior inspirado en los patios coloniales oaxaqueños. «Aquí», dijo Eduardo, señalando el centro exacto del espacio. «Justo aquí es donde quiero hacerte una pregunta». Sofía lo miró confundida. «¿Qué pregunta?». Eduardo tomó sus manos y respiró profundamente. «Sofía Mendoza, estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Nunca pensé que encontraría a alguien que me desafiara, me inspirara y me hiciera querer ser mejor persona cada día». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. No podía creer lo que estaba sucediendo. «Eduardo, yo...». «Déjame terminar, por favor», pidió él con una sonrisa nerviosa. «Antes de conocerte creía que el éxito se medía en números, en propiedades, en contratos firmados. Tú me has enseñado que el verdadero éxito está en encontrar a alguien con quien compartir todo eso, alguien que te vea por quien realmente eres, no por lo que tienes». Eduardo sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta y se arrodilló sobre el suelo polvoriento de la construcción. «Sofía Mendoza, en este lugar que concebimos juntos, que construimos con nuestras ideas y nuestros sueños, te pregunto, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?». Al abrir la caja, un hermoso anillo con un zafiro rodeado de pequeños diamantes brilló bajo la luz del atardecer que se filtraba entre las vigas. Sofía sintió que le faltaba el aire. Todo había sucedido tan rápido. Apenas 6 meses atrás era una arquitecta desconocida, luchando por hacerse un nombre en un mundo dominado por hombres, y ahora estaba frente al empresario más codiciado de México, quien le proponía matrimonio en medio de lo que sería su obra maestra conjunta. «Eduardo, esto es...». Las palabras se le atascaban en la garganta. «¿Demasiado pronto?», preguntó él con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Sofía lo miró a los ojos y vio en ellos algo que nunca había visto en ningún hombre, un amor sincero, mezclado con el miedo al rechazo. En ese momento, todas sus dudas se disiparon. «No es demasiado pronto cuando sabes que has encontrado a la persona correcta», respondió finalmente con lágrimas en los ojos. «Sí, Eduardo Vega, me casaré contigo». Eduardo se levantó de un salto, colocó el anillo en su dedo y la besó con una mezcla de pasión y ternura que selló su compromiso. La noticia de su compromiso se extendió rápidamente por los círculos sociales y empresariales de México. Para muchos, era la clásica historia del millonario que se casaba con una mujer de origen humilde, pero quienes los conocían sabían que era mucho más que eso. Era la unión de 2 personas que, a pesar de sus diferencias, habían encontrado en el otro exactamente lo que necesitaban. Los preparativos para la boda comenzaron de inmediato.
Eduardo quería una celebración espectacular, digna de aparecer en las revistas de sociedad. Sofía, por su parte, insistía en mantener elementos tradicionales que honraran sus raíces oaxaqueñas. «Quiero que mi gente esté presente, Eduardo», le dijo durante una de sus discusiones sobre la lista de invitados. «No solo los empresarios y políticos que conoces». «Por supuesto, mi amor», concedió él. «Esta boda es tanto tuya como mía. Quiero que sea perfecta para ambos». A medida que se acercaba el gran día, Sofía enfrentaba sus propios temores e inseguridades. No era solo el paso de convertirse en la esposa de uno de los hombres más poderosos de México lo que la preocupaba, sino también el aspecto más íntimo de su matrimonio. Una noche, mientras cenaban en el apartamento de Sofía, ella reunió el valor para hablar de algo que había estado evitando. «Eduardo, hay algo que debo decirte», comenzó con la voz ligeramente temblorosa. «Algo importante sobre mí que deberías saber antes de casarnos». Eduardo la miró con preocupación. «Puedes decirme cualquier cosa, Sofía, lo sabes». Ella respiró hondo. «Yo nunca...» Las palabras parecían atascarse en su garganta. «Nunca he estado con nadie de esa manera». Eduardo la miró perplejo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Quieres decir que tú...?» «Sí», confirmó ella. «Siempre estuve tan concentrada en mis estudios, en mi carrera y en mi comunidad. Las tradiciones son importantes. Esperaba al hombre adecuado, al momento adecuado». Para sorpresa de Sofía, Eduardo tomó su mano y la besó con infinita ternura. «Me siento honrado», dijo finalmente, «y te prometo que cuando llegue el momento será tan especial como tú mereces». Sofía sintió que un peso se levantaba de sus hombros. En ese instante, supo que había tomado la decisión correcta al aceptar casarse con él. La boda se celebró en la Catedral Metropolitana, con más de 500 invitados que incluían desde la élite empresarial y política de México hasta los humildes vecinos del barrio de Sofía, en Oaxaca. El vestido de la novia, diseñado por un famoso modisto mexicano, incorporaba bordados tradicionales realizados por artesanas oaxaqueñas, simbolizando la unión de dos mundos que, hasta hace poco, parecían irreconciliables. Aquella noche, mientras bailaban su primer vals como marido y mujer, Eduardo susurró al oído de Sofía: «Te prometo que cada día de nuestra vida juntos será tan maravilloso como hoy. Haré todo lo posible para ser digno del regalo que me has dado, tu amor y tu confianza». Lo que ninguno de los dos podía imaginar era cómo esa promesa sería puesta a prueba durante su luna de miel, cuando el descubrimiento de la inocencia de Sofía revelaría facetas de ambos que ni ellos mismos conocían. La Riviera Maya desplegaba ante ellos un espectáculo de aguas turquesa y arenas blancas. Eduardo había reservado una de las villas más exclusivas del resort, situada en una pequeña península que les garantizaba total privacidad. Con vistas al mar Caribe desde casi todas las habitaciones, piscina infinita y personal de servicio disponible las 24 horas, era el escenario perfecto para una luna de miel. Sofía contemplaba el atardecer desde el balcón de su suite, envuelta en un pareo de seda, mientras Eduardo terminaba una llamada de negocios que había prometido sería la última durante su estancia. «Listo, he desconectado el teléfono», anunció Eduardo al unirse a ella abrazándola por detrás. «Durante las próximas 2 semanas soy exclusivamente tuyo». Sofía se giró para mirarlo, con una mezcla de amor y nerviosismo en sus ojos. «¿No te arrepentirás? El proyecto está en una fase crucial». Eduardo puso un dedo sobre sus labios. «Guillermo puede encargarse. Ahora lo único que me importa eres tú, nosotros, este momento». La besó suavemente, primero en los labios, luego en el cuello. Sofía respondió a sus caricias, pero Eduardo notó cierta tensión en su cuerpo. «¿Estás bien?», preguntó apartándose ligeramente para mirarla a los ojos. «Sí, es solo que estoy un poco nerviosa», confesó ella. «Quiero que todo sea perfecto». Eduardo sonrió con ternura. «Lo será. No tenemos prisa. Tenemos toda la vida por delante». Aquella noche, tras una cena romántica servida en la terraza de su villa, regresaron a la habitación principal. Eduardo había pedido que la decoraran con pétalos de rosa y velas aromáticas. Una botella de champán descansaba en una cubitera de plata junto a la cama. Sofía se detuvo en el umbral,
abrumada por la belleza de la escena y por lo que estaba a punto de suceder. «Es hermoso», susurró. Eduardo se acercó a ella y tomó sus manos. «Tú eres hermosa», respondió mirándola intensamente. «Y quiero que sepas que si no estás lista podemos esperar. No hay ninguna presión». Sofía negó con la cabeza. «No, quiero estar contigo. Te amo, Eduardo». «Y yo a ti», respondió él, besándola con una mezcla de pasión y contención. Lo que siguió fue un descubrimiento mutuo. Eduardo, consciente de la inexperiencia de Sofía, se mostró paciente y delicado, guiándola con suavidad en su primer encuentro íntimo. Cada caricia, cada beso, estaba cargado de significado. No era solo deseo lo que sentía Eduardo, sino una profunda emoción al saber que era el primero en conocer ese aspecto de la mujer que amaba. Cuando finalmente se unieron, Sofía experimentó una mezcla de dolor y placer que pronto dio paso a una sensación de plenitud que nunca había imaginado. En los brazos de Eduardo descubrió una nueva dimensión del amor, un lenguaje sin palabras que expresaba lo que sentían el uno por el otro. Después, mientras yacían abrazados bajo las sábanas de algodón egipcio, Eduardo acariciaba el cabello de Sofía, maravillado por lo que acababan de compartir. «¿Cómo es posible?», murmuró, más para sí mismo que para ella. «¿Qué cosa?», preguntó Sofía, apoyando la cabeza en su pecho. «Que una mujer tan hermosa e inteligente como tú nunca hubiera estado con nadie antes». Sofía guardó silencio por un momento. «En mi familia, en mi comunidad, eso es importante», explicó finalmente. «Mi madre siempre me dijo que ese momento debía ser especial, con alguien que realmente amara. Supongo que nunca encontré a esa persona, hasta ti». Eduardo la miró con renovada admiración. En su mundo, donde las relaciones a menudo se basaban en intereses y apariencias, la pureza y sinceridad de Sofía eran como un tesoro invaluable. «Me siento honrado», dijo con voz grave, «y te prometo que nunca te arrepentirás de haberme elegido a mí». Los días siguientes transcurrieron en una burbuja de felicidad. Exploraron juntos las playas secretas de la Riviera, bucearon entre coloridos arrecifes de coral, visitaron las ruinas mayas de Tulum y compartieron largas conversaciones bajo las estrellas, pero sobre todo, se descubrieron mutuamente, no solo en el aspecto físico, sino también en un nivel más profundo y personal. Eduardo, que siempre había mantenido relaciones superficiales con mujeres que conocían las reglas del juego social, se encontraba ahora completamente entregado a una mujer que desafiaba todos sus esquemas previos. Y lejos de sentirse atrapado, descubría en esa entrega una libertad y una felicidad que nunca había experimentado. La luna de miel tocaba a su fin. En 2 días regresarían a Ciudad de México para retomar sus responsabilidades, él como director de Vega Desarrollos, ella como la arquitecta principal del proyecto que los había unido. Pero algo había cambiado en Eduardo, un cambio que ni él mismo comprendía completamente. Sentados en la playa, viendo cómo el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, Eduardo rompió el cómodo silencio que compartían. «¿Sabes? He estado pensando en el futuro». Sofía lo miró con curiosidad. «¿En qué sentido?» «En nosotros, en nuestra vida juntos», respondió él dibujando círculos en la arena con un dedo. «Siempre pensé que el matrimonio sería una especie de contrato social, algo que eventualmente haría porque es lo que se espera de alguien en mi posición. ¿Y ahora?», preguntó Sofía, intuyendo hacia dónde se dirigía la conversación. «Ahora veo que es mucho más que eso. Es compartir cada día con la persona que amas, construir algo juntos, apoyarse mutuamente». Hizo una pausa. «Quiero que tengamos una familia, Sofía». La declaración flotó entre ellos como una promesa tangible. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «Yo también quiero eso, Eduardo, pero no sé si estoy lista todavía. Me gustaría terminar el proyecto primero, establecerme en mi carrera». Eduardo tomó su mano. «Por supuesto, no hay prisa. Tenemos tiempo. Solo quería que supieras que es algo que deseo profundamente». Sofía se inclinó y lo besó suavemente. «Serás un padre maravilloso». Aquella noche, mientras cenaban en uno de los restaurantes del resort, Eduardo recibió una llamada que, a pesar de sus promesas, decidió atender. Era Guillermo, su director de proyectos. «Discúlpame un momento», le dijo a Sofía, apartándose de la mesa.
La conversación duró más de lo previsto. Cuando regresó, su expresión había cambiado. ¿Sucede algo?, preguntó Sofía preocupada. Eduardo dudó antes de responder. Hay un problema con el proyecto. Nada grave, pero necesitan mi opinión para seguir adelante. ¿Qué tipo de problema?, insistió ella, consciente de que era tanto su proyecto como el de él. Es complicado, respondió Eduardo evadiendo su mirada. Te lo explicaré cuando regresemos a México. Durante el resto de la cena, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Sofía sentía que algo no encajaba. Eduardo, siempre tan transparente con ella en asuntos profesionales, ahora parecía ocultarle información. De vuelta en la villa, mientras Eduardo se duchaba, Sofía no pudo resistir la tentación. Tomó el teléfono de su esposo y revisó las llamadas recientes. La última no era de Guillermo, sino de Valeria Torres, una influyente concejal de la ciudad con quien Eduardo había mantenido una relación años atrás, según los rumores. Cuando Eduardo salió del baño, encontró a Sofía sentada en la terraza, con una expresión indescifrable en el rostro. ¿Va todo bien?, preguntó sentándose a su lado. No lo sé, dímelo tú, respondió ella con voz fría. ¿Por qué te llamó Valeria Torres? Eduardo la miró sorprendido. ¿Revisaste mi teléfono? Responde a mi pregunta, Eduardo. Él suspiró profundamente. Necesitamos su aprobación para seguir adelante con el proyecto. Hay un problema de zonificación que no anticipamos. ¿Y por qué me mentiste?, insistió Sofía. ¿Por qué dijiste que era Guillermo? Eduardo guardó silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. Porque no quería arruinar nuestra luna de miel con temas de trabajo, y porque sabía que te preocuparías al saber que Valeria está involucrada, dadas las historias que seguramente has oído sobre nosotros. ¿Son ciertas? ¿Tuviste una relación con ella?, preguntó Sofía directamente. Fue hace años antes de conocerte, admitió Eduardo, y terminó mal. Por eso me preocupa su intervención en el proyecto ahora. Sofía se levantó, visiblemente alterada. ¿Qué más me has ocultado, Eduardo? Si vamos a construir una vida juntos, necesito saber que puedo confiar en ti. Eduardo se puso de pie y tomó sus manos. Sofía, mírame, pidió con voz firme. Te amo más que a nada en este mundo. Sí, antes de conocerte tuve relaciones con otras mujeres. No todas fueron significativas y algunas terminaron mejor que otras. Pero lo que tenemos tú y yo es completamente diferente. Eres mi esposa, la mujer con la que quiero formar una familia. Sofía lo miró a los ojos, buscando la verdad en sus palabras. A pesar de su enojo, sabía que Eduardo estaba siendo sincero. No me importa tu pasado, Eduardo, dijo finalmente. Me importa nuestro presente y nuestro futuro. Solo necesito saber que puedo confiar en ti, que no me ocultarás cosas, especialmente si afectan a nuestro proyecto. Te lo prometo, respondió él abrazándola. No más secretos entre nosotros. Aquella noche, mientras hacían el amor con una intensidad renovada, Eduardo sintió que algo fundamental había cambiado en su relación. La vulnerabilidad que ambos habían mostrado, las verdades que habían compartido, habían fortalecido su vínculo de una manera que no había anticipado. Después, mientras Sofía dormía a su lado, Eduardo contemplaba el techo, reflexionando sobre cómo una mujer que nunca había estado con otro hombre le había enseñado más sobre el amor y la honestidad que todas sus experiencias anteriores juntas. Se prometió a sí mismo que sería digno de la confianza de Sofía, que construiría con ella una relación basada en el respeto y la sinceridad, y sobre todo, que nunca permitiría que nada ni nadie se interpusiera entre ellos, ni siquiera el fantasma de sus propios errores pasados. Con esta resolución en mente, Eduardo se quedó dormido, sin imaginar que el verdadero desafío para su matrimonio apenas comenzaba. El jet privado de Eduardo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a media tarde. Mientras el avión rodaba por la pista, Sofía observaba por la ventanilla el paisaje urbano que se extendía ante ellos, tan diferente de las paradisíacas playas que habían dejado atrás. La burbuja de felicidad en la que habían vivido durante las últimas 2 semanas estaba a punto de estallar. ¿Lista para volver al mundo real?, preguntó Eduardo, tomando su mano. Sofía lo miró con una sonrisa melancólica. Nunca se está realmente listo para eso, ¿verdad? Un coche los esperaba en la pista.
Mientras el chofer cargaba su equipaje, Eduardo consultaba mensajes y correos en su teléfono, frunciendo el ceño ocasionalmente. ¿Problemas?, preguntó Sofía. Nada que no pueda esperar hasta mañana, respondió él, guardando el teléfono. Esta noche es solo para nosotros. Mañana enfrentaremos el mundo. El tráfico de la ciudad los recibió con su habitual caos, un recordatorio brusco de la realidad cotidiana. Mientras avanzaban lentamente por Paseo de la Reforma, Sofía reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Hacía apenas unos meses era una arquitecta talentosa, pero desconocida, luchando por hacerse un nombre en un campo dominado por hombres. Ahora era la esposa de Eduardo Vega, uno de los empresarios más influyentes del país, y la arquitecta principal de un proyecto que podría definir su carrera. El coche se detuvo frente a la imponente mansión de Eduardo en Las Lomas, una propiedad que ahora también era suya, aunque todavía no la sentía como su hogar. Habían acordado vivir allí mientras terminaban el proyecto, y después decidirían si querían mudarse a un lugar que representara un nuevo comienzo para ambos. «Bienvenida a casa, señora Vega», dijo Eduardo, ayudándola a bajar del coche. Sofía sintió un escalofrío al escuchar ese nombre. Aún no se había acostumbrado a su nueva identidad. El personal de la casa los recibió con eficiente discreción, llevando su equipaje a la habitación principal, mientras la ama de llaves les informaba que la cena estaría lista en 1 hora. Todo funcionaba con la precisión de un mecanismo bien engrasado, tan diferente del desorden acogedor que caracterizaba el pequeño apartamento que Sofía había compartido con Mariana. «Debo llamar a mis padres», dijo Sofía una vez que se quedaron solos. «Prometí avisarles cuando regresáramos». Eduardo asintió. «Por supuesto. Tomaré una ducha mientras tanto». Sofía se dirigió al estudio donde podría hablar con privacidad. La conversación con sus padres fue cálida pero breve. Les aseguró que estaba bien, que la luna de miel había sido maravillosa y que pronto los visitaría en Oaxaca. No mencionó la discusión sobre Valeria Torres ni sus momentos de inseguridad. Algunas cosas eran demasiado íntimas para compartirlas, incluso con las personas que más quería. Después de colgar, decidió revisar su correo profesional. Tenía decenas de mensajes esperando respuesta, la mayoría relacionados con el proyecto. Pero uno llamó especialmente su atención. Era de Valeria Torres, solicitando una reunión urgente para discutir aspectos críticos del proyecto. Sofía sintió una punzada de inquietud. ¿Por qué la concejal se comunicaba directamente con ella y no con Eduardo? ¿Y por qué no mencionaba específicamente cuáles eran esos aspectos críticos? Estaba tan absorta en sus pensamientos que no escuchó a Eduardo entrar en el estudio. «¿Todo bien con tus padres?», preguntó él, ahora vestido con pantalones de lino y una camisa suelta. Sofía cerró rápidamente el correo. «Sí, están bien», respondió, quizás demasiado rápido. Solo revisaba algunos mensajes de trabajo. Eduardo se acercó y masajeó suavemente sus hombros. «No dejes que el trabajo te absorba en nuestra primera noche de regreso», dijo besando su cuello. «Mañana tendremos tiempo para eso». Sofía asintió, decidiendo no mencionar el correo de Valeria. No quería comenzar una discusión en su primera noche en casa. Mañana, con la mente más clara, hablaría con Eduardo al respecto. La cena transcurrió en un ambiente relajado, con Eduardo contando anécdotas de viajes anteriores y planes para el futuro. Sofía lo escuchaba con una sonrisa, pero parte de su mente seguía en aquel correo y lo que podría significar para el proyecto y para su matrimonio. A la mañana siguiente, la realidad los golpeó con toda su fuerza. Eduardo tenía una agenda llena de reuniones, y Sofía debía ponerse al día con el equipo de arquitectos que había estado supervisando el proyecto en su ausencia. «Te veré para comer», le dijo Eduardo mientras se despedían en el vestíbulo de Vega Desarrollos. «Tengo algo importante que discutir contigo». Sofía asintió, preguntándose si ese algo importante tendría que ver con Valeria Torres y el correo que había recibido. La mañana pasó rápidamente entre planos, informes y consultas técnicas. El proyecto avanzaba según lo previsto, con solo algunos ajustes menores necesarios. El equipo la recibió con genuino respeto y admiración, conscientes de que su talento y visión eran fundamentales para el éxito del proyecto. A mediodía, cuando se dirigía a la oficina de Eduardo para su almuerzo,
Sofía se encontró cara a cara con Valeria Torres en el pasillo. La concejal, una mujer de unos 40 años, elegante y con una presencia imponente, le dirigió una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Señora Vega, qué coincidencia», dijo Valeria extendiendo su mano. Justamente venía a buscarla. Sofía estrechó su mano con firmeza, determinada a no mostrar inseguridad. «Concejal Torres, un placer conocerla en persona. Recibí su correo». «Excelente», respondió Valeria. «Entonces sabrá que tenemos asuntos urgentes que discutir». En ese momento, Eduardo salió de su oficina y se detuvo en seco al verlas juntas. «Valeria, no te esperaba hasta las 3», dijo, con una tensión apenas perceptible en su voz. «Decidí adelantar nuestra reunión», respondió ella con naturalidad. «Afortunadamente, me he encontrado con tu esposa. Quizás podríamos almorzar los 3 juntos y discutir los detalles del proyecto». Eduardo miró a Sofía buscando su reacción. Ella mantuvo una expresión neutral, aunque por dentro sentía una mezcla de curiosidad y recelo. «Por supuesto», respondió finalmente Eduardo. «Había reservado mesa para 2 en la mansión, pero seguro pueden acomodarnos». Los 3 se dirigieron al restaurante en un incómodo silencio. Una vez sentados y tras ordenar, Valeria fue directamente al grano. «El proyecto enfrenta un obstáculo significativo», comenzó, mirando a Eduardo. «La Comisión de Urbanismo ha encontrado irregularidades en los permisos de construcción». «¿Qué tipo de irregularidades?», preguntó Sofía frunciendo el ceño. «Todos los documentos fueron presentados según la normativa vigente». Valeria sonrió con condescendencia. «La normativa cambió hace 3 semanas mientras ustedes estaban de luna de miel. Ahora se requiere un estudio de impacto cultural adicional para cualquier construcción en esa zona, debido a su proximidad con sitios de valor histórico». «Eso es absurdo», intervino Eduardo. «El terreno no está cerca de ningún sitio histórico catalogado». «La catalogación también se ha ampliado», respondió Valeria, saboreando visiblemente su posición de poder. «Por suerte para ustedes, puedo agilizar el proceso si el proyecto incorpora ciertas modificaciones que la comisión considera esenciales». Sofía y Eduardo intercambiaron miradas. Ambos sabían lo que eso significaba. Valeria estaba utilizando su influencia para forzar cambios en el proyecto, probablemente para beneficio propio o de sus aliados políticos. «¿Qué tipo de modificaciones?», preguntó Sofía, manteniendo la compostura. Valeria sacó una carpeta de su maletín y la deslizó sobre la mesa. «Nada drástico. Solo un cambio en la selección de proveedores para ciertos materiales y la inclusión de espacio para un centro cultural administrado por la fundación que presido». Eduardo abrió la carpeta y examinó los documentos, su rostro endureciéndose a medida que leía. «Estos proveedores tienen precios muy por encima del mercado», observó, «y el espacio que pides para el centro cultural ocuparía casi un 15% de la superficie comercial planificada». «Es el precio de hacer negocios en esta ciudad, Eduardo», respondió Valeria con una sonrisa glacial. «Pensé que ya lo sabías». Sofía observaba el intercambio, consciente de las implicaciones. No era solo una cuestión de negocios. Había una historia personal no resuelta entre Eduardo y Valeria que ahora amenazaba con afectar el proyecto y potencialmente su matrimonio. «Necesitamos tiempo para considerar estas sugerencias», dijo finalmente Sofía, recuperando el control de la situación. «Tendrá nuestra respuesta en 48 horas, concejal Torres». Valeria la miró con renovado interés, como si recién entonces la viera como una adversaria digna. «Por supuesto, señora Vega», respondió, «pero les advierto que el tiempo es esencial. La comisión se reúne en 3 días para decidir sobre la continuación de varios proyectos, incluido el suyo». Tras terminar un almuerzo tenso, durante el cual la conversación derivó hacia temas más neutrales, Valeria se despidió de ellos con la promesa de esperar su respuesta. «Esa mujer es una serpiente», dijo Sofía, una vez que estuvieron solos en el coche de regreso a la oficina. Eduardo suspiró profundamente. «Lo sé, y me temo que esto es personal. Está utilizando el proyecto para vengarse de mí». «¿Vengarse? ¿Por qué?». Eduardo guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando cuánto revelar. «Nuestra relación no terminó en buenos términos», explicó finalmente. «Ella quería algo serio, yo no. Cuando conoció a quien ahora es su esposo,
un político con influencia, juró que algún día me haría pagar por haberla utilizado, como ella dice. Sofía procesó esta información, sintiendo una mezcla de compasión por Eduardo y preocupación por el futuro del proyecto. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó finalmente. Eduardo tomó su mano y la miró con determinación. «No cederemos al chantaje. Encontraremos otra manera de solucionar esto, te lo prometo». Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que Valeria Torres apenas comenzaba su juego y que las próximas semanas pondrían a prueba no solo su proyecto profesional, sino también la solidez de su joven matrimonio. Los días siguientes fueron un frenesí de reuniones, consultas legales y búsqueda de alternativas para enfrentar el obstáculo que Valeria Torres había puesto en su camino. Eduardo movilizó a sus contactos en el gobierno municipal, mientras Sofía trabajaba con el equipo legal para encontrar lagunas en la nueva normativa que pudieran aprovechar. «Tenemos dos opciones», explicó Guillermo durante una reunión de crisis. «Ceder a las demandas de Torres y aceptar las modificaciones, lo que nos costaría millones en sobrecostos y comprometería la integridad del diseño original, o buscar una vía legal para impugnar la aplicación retroactiva de la nueva normativa. La vía legal podría tomar meses», objetó Carlos Méndez, el abogado principal de Vega Desarrollos, tiempo durante el cual la construcción estaría paralizada, generando pérdidas diarias. Eduardo, sentado a la cabecera de la mesa, escuchaba con expresión sombría. Sofía, a su lado, observaba las reacciones de todos los presentes, consciente de que muchos de ellos veían este conflicto como una consecuencia directa de su matrimonio con Eduardo. «Hay una tercera opción», dijo finalmente Sofía, atrayendo todas las miradas. «Rediseñar partes específicas del proyecto para que cumpla con la nueva normativa, sin comprometer nuestra visión original ni ceder a las demandas específicas de Torres». Eduardo la miró con renovado interés. «¿Es eso posible?». Sofía asintió. «Técnicamente sí. La normativa exige un estudio de impacto cultural y la preservación de ciertos elementos históricos. Si incorporamos elementos arquitectónicos que hagan referencia a la historia del barrio, podríamos argumentar que estamos cumpliendo con el espíritu de la ley sin necesidad de las modificaciones específicas que Torres propone». Una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Eduardo. «¿Cuánto tiempo necesitarías para preparar ese rediseño?». 3 días, respondió Sofía con confianza. «Ya tengo algunas ideas». Eduardo miró a su equipo y luego a Sofía, con una mezcla de orgullo y admiración. «Háganlo», ordenó. «Carlos, prepara mientras tanto los argumentos legales para defender esta aproximación. Guillermo, mantén los equipos listos para retomar la construcción en cuanto tengamos luz verde». La reunión se disolvió con un renovado sentido de propósito. Mientras todos salían, Eduardo retuvo a Sofía en la sala. «Eres brillante. ¿Lo sabías?», dijo, besándola suavemente. Sofía sonrió, pero su expresión pronto se tornó seria. «Eduardo, hay algo que necesito preguntarte. Lo que sea. ¿Hay algo más que deba saber sobre ti y Valeria? Algo que podría afectar cómo manejamos esta situación». Eduardo suspiró y se sentó, indicándole a Sofía que hiciera lo mismo. «Nuestra relación fue hace 5 años. Duró aproximadamente 6 meses», comenzó. «En aquel momento yo estaba centrado exclusivamente en los negocios. Le dejé claro desde el principio que no buscaba nada serio. Pero ella sí», dedujo Sofía. «Sí». Con el tiempo comenzó a hablar de futuro, de formalizar la relación. Cuando le reiteré mis términos, se mostró comprensiva, pero luego descubrí que estaba utilizando su posición para favorecer algunos de mis proyectos. «Sin tu conocimiento». Eduardo asintió. «Cuando lo descubrí, terminé la relación inmediatamente. No quería que mis negocios avanzaran por influencias indebidas. Fue desagradable. Me acusó de haberla utilizado, de ser incapaz de amar a nadie. Palabras duras se dijeron por ambas partes». Sofía procesaba esta información conectando piezas del rompecabezas. «Y ahora que estás casado conmigo, que has demostrado que sí eres capaz de compromiso y amor, ella ve la oportunidad perfecta para vengarse». «Eso creo», confirmó Eduardo. «No es solo el proyecto lo que quiere sabotear, es nuestro matrimonio». Sofía tomó sus manos. «No lo conseguirá», afirmó con determinación. «Vamos a superar esto juntos, Eduardo, como equipo».
Los días siguientes fueron de trabajo intenso. Sofía apenas dormía, dedicando cada momento disponible a perfeccionar el rediseño que podría salvar el proyecto. Eduardo, por su parte, movilizaba sus influencias políticas y mediáticas para crear presión pública favorable a su causa. La noche antes de presentar su propuesta a la Comisión de Urbanismo, Sofía estaba en el estudio de la mansión, revisando los últimos detalles de los planos, cuando escuchó el timbre de la puerta. Era inusual que alguien visitara la casa a esa hora sin previo aviso. Minutos después, Martina, el ama de llaves, apareció en la puerta del estudio. «Señora, hay una joven que insiste en verla. Dice que es urgente y que se llama Claudia Rojas». Sofía frunció el ceño, intentando recordar si conocía a alguien con ese nombre. «Hazla pasar al salón pequeño, por favor. Estaré allí en un momento». Cuando Sofía entró en el salón, encontró a una mujer joven, tal vez de unos 25 años, elegantemente vestida pero visiblemente nerviosa. «¿Señora Vega?», preguntó la mujer poniéndose de pie. «Gracias por recibirme». «¿En qué puedo ayudarla, señorita Rojas?», preguntó Sofía manteniendo cierta distancia. La joven respiró profundamente antes de hablar. «Trabajo como asistente de la concejal Torres», comenzó. «Lo que voy a decirle podría costarme mi empleo, pero creo que debe saberlo». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «La escucho. La concejal Torres ha estado manipulando el proceso desde el principio», explicó Claudia. «La nueva normativa fue diseñada específicamente para afectar su proyecto. Y hay más». Hizo una pausa como si dudara en continuar. «Por favor, dígame todo lo que sabe», la animó Sofía. «La concejal tiene un plan para desacreditar a su esposo», continuó Claudia. «Ha contratado a alguien para que se acerque a él en la fiesta de recaudación de fondos de mañana e intente comprometerlo en una situación comprometedora. Todo está preparado para que usted lo descubra». Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La crueldad y la meticulosidad del plan la dejaron momentáneamente sin palabras. «¿Por qué me está contando esto?», preguntó finalmente. Claudia bajó la mirada. «Mi hermana pasó por algo similar. Su matrimonio se destruyó por una trampa como esta. No podría vivir conmigo misma si permitiera que eso le sucediera a otra persona». Sofía estudió el rostro de la joven, buscando signos de engaño, pero solo vio sinceridad y nerviosismo. «Gracias por su honestidad, señorita Rojas», dijo finalmente. «¿Hay algo más que deba saber?». «Sí», respondió Claudia. «La concejal Torres ha estado investigando su pasado en Oaxaca. Parece estar buscando algo que pueda usar contra usted también». Esto último heló la sangre de Sofía. No tenía nada que ocultar de su vida en Oaxaca, pero la idea de que Valeria estuviera inmiscuyéndose en su pasado, tal vez contactando a personas que conocía, le resultaba profundamente perturbadora. «Entiendo», dijo manteniendo la compostura. «¿Cómo puedo contactarla si necesito más información?». Claudia le entregó una tarjeta con un número de teléfono anotado a mano. «Este es mi número personal. Tenga cuidado al usarlo». Después de que Claudia se marchara, Sofía permaneció en el salón, intentando procesar todo lo que había escuchado. Su primer impulso fue llamar a Eduardo, que estaba en una cena de negocios, pero se contuvo. Necesitaba tiempo para pensar, para elaborar un plan. Esta era la prueba definitiva para su matrimonio. Valeria Torres no solo amenazaba su proyecto profesional, sino que intentaba destruir la confianza y el amor que habían construido. Sofía sabía que la manera en que manejaran esta situación definiría el futuro de su relación. Con renovada determinación, regresó al estudio. Necesitaba terminar el rediseño del proyecto, pero también debía prepararse para la batalla personal que se avecinaba. Valeria Torres había subestimado a la mujer con la que se enfrentaba. Sofía Mendoza de Vega no era solo la esposa de un millonario, era una mujer de principios, inteligente y resiliente, forjada en las tradiciones de Oaxaca y templada en los desafíos de labrarse un camino en un mundo dominado por hombres. Mientras miraba los planos del proyecto que había concebido con Eduardo, Sofía tomó una decisión. No permitiría que nadie, ni siquiera la poderosa Valeria Torres, destruyera lo que habían construido juntos. Cuando Eduardo regresó de su cena de negocios, pasada la medianoche, encontró a Sofía esperándolo en el salón principal. La expresión grave en el rostro de su esposa le indicó inmediatamente que algo importante había ocurrido.
¿Qué sucede?, preguntó, aflojándose la corbata mientras se sentaba frente a ella. Sofía le relató detalladamente la visita de Claudia Rojas y toda la información que había compartido. Observó cuidadosamente las reacciones de Eduardo mientras hablaba, buscando cualquier signo de nerviosismo o culpabilidad, pero solo vio indignación y preocupación genuina. «Es increíble hasta dónde está dispuesta a llegar», dijo Eduardo cuando Sofía terminó su relato. «Usar nuestro matrimonio como arma, eso cruza todos los límites. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto?», respondió Sofía, manteniendo la calma. «Mañana es la presentación ante la comisión y también la fiesta de recaudación». Eduardo se levantó y comenzó a caminar por el salón, su mente trabajando a toda velocidad. «Tenemos que contraatacar», dijo finalmente, «pero con inteligencia, no con fuerza bruta». Durante las siguientes horas, marido y mujer elaboraron un plan cuidadoso. La estrategia tenía dos frentes: el profesional, con la presentación del rediseño que Sofía había preparado, y el personal, para desbaratar la trampa que Valeria había dispuesto. «Si lo que Claudia dijo es cierto, Valeria espera que yo caiga en la trampa y que tú me descubras», reflexionó Eduardo. «Su objetivo es humillarte públicamente y destruir nuestra relación». «Entonces hagamos exactamente lo contrario», propuso Sofía con determinación. «Mostrémosle que nuestro matrimonio es más fuerte de lo que ella imagina». A la mañana siguiente, Eduardo y Sofía llegaron juntos a las oficinas de la Comisión de Urbanismo. Ella llevaba un elegante traje sastre en tono coral que resaltaba su piel morena, mientras que Eduardo vestía uno de sus impecables trajes oscuros. Formaban una pareja imponente y las miradas de admiración los seguían mientras cruzaban el vestíbulo. Valeria Torres ya estaba en la sala de reuniones, conversando con otros miembros de la comisión. Su sonrisa de suficiencia se tensó ligeramente al verlos entrar juntos, radiantes y confiados. «Buenos días, concejal Torres», saludó Sofía con una sonrisa serena. «Estamos listos para presentar nuestra propuesta». La sesión comenzó puntualmente. Sofía tomó la palabra y, con la seguridad que la caracterizaba, presentó el rediseño del proyecto. Había incorporado elementos que hacían referencia a la historia del barrio, fachadas que evocaban la arquitectura tradicional, espacios públicos que celebraban el patrimonio cultural y un pequeño museo dedicado a la historia local. «Como pueden ver», explicó Sofía señalando los planos y maquetas digitales, «nuestro diseño no solo respeta la nueva normativa, sino que la abraza, convirtiendo lo que podría verse como una restricción en una oportunidad para enriquecer el proyecto». Los miembros de la comisión escuchaban con evidente interés. Incluso aquellos que parecían predispuestos en contra mostraban signos de apreciación por la elegancia de la solución propuesta. Valeria Torres, sin embargo, mantenía una expresión impenetrable. «Impresionante presentación, señora Vega», dijo cuando Sofía terminó, «pero me temo que hay aspectos que aún no se abordan adecuadamente. La Fundación Cultural que mencioné sigue sin tener un espacio asignado en sus planos». «Porque no es necesario, concejal», intervino Eduardo con voz firme pero cordial. «La normativa exige preservación y celebración del patrimonio cultural, no la asignación de espacios a fundaciones específicas. Como ha demostrado mi esposa, nuestro rediseño cumple ampliamente con los requisitos legales». Se produjo un tenso silencio. Todos los presentes eran conscientes de la batalla de poder que se desarrollaba ante sus ojos. Finalmente, Francisco Aguilar, el presidente de la comisión, un hombre de edad avanzada con reputación de incorruptible, tomó la palabra. «Debo decir que el rediseño presentado por la señora Vega es excepcional», declaró. «No solo cumple con la letra de la nueva normativa, sino con su espíritu. Propongo que procedamos a la votación». El resultado fue de 7 votos a favor y 2 en contra, uno de ellos, el de Valeria Torres. El proyecto recibía luz verde para continuar. Mientras recogían sus materiales para marcharse, Valeria se acercó a Eduardo y Sofía. «Felicidades», dijo con una sonrisa gélida. «Han ganado esta batalla, pero la guerra no ha terminado». «No hay ninguna guerra, Valeria», respondió Eduardo con calma. «Solo un proyecto que beneficiará a la ciudad. Te invito a que lo veas así». «Los veré esta noche en la recaudación», dijo como despedida, ignorando sus palabras. «Será una velada. Interesante».
Una vez solos, Eduardo abrazó a Sofía. «Lo conseguiste. Eres brillante». «Lo conseguimos», corrigió ella. «Y aún no ha terminado. Tenemos que prepararnos para esta noche». De regreso en la mansión, mientras se preparaban para la gala, Sofía y Eduardo repasaron los detalles de su plan. Según Claudia, Valeria había contratado a una mujer para que sedujera a Eduardo y creara una situación comprometedora que Sofía descubriría accidentalmente. «¿Estás seguro de que podrás reconocerla?», preguntó Sofía mientras se aplicaba maquillaje frente al espejo. Claudia mencionó que sería una mujer rubia, con un vestido rojo y un collar de perlas, respondió Eduardo, ajustándose la pajarita. «No debería ser difícil. ¿Y si Claudia nos ha engañado? ¿Y si esto es parte de la trampa?». Eduardo se acercó a Sofía y la miró a través del espejo, colocando sus manos sobre los hombros de ella. «Entonces, improvisaremos. Juntos». Sofía se giró para mirarlo directamente. «Prométeme una cosa, Eduardo. Lo que sea. Pase lo que pase esta noche. No nos separaremos. No le daremos a Valeria la satisfacción de crear una brecha entre nosotros. Te lo prometo», respondió él con solemnidad. «Nada ni nadie se interpondrá entre nosotros». La gala de recaudación se celebraba en el elegante Hotel St. Regis, en el corazón de la ciudad. Lo más selecto de la sociedad mexicana estaba presente: políticos, empresarios, artistas y celebridades. Eduardo y Sofía llegaron deliberadamente tarde, asegurándose de que su entrada fuera notada por todos los presentes. Sofía resplandecía en un vestido de diseñador en tono esmeralda, que acentuaba su figura y contrastaba hermosamente con su piel. Eduardo, a su lado, emanaba confianza y poder en su smoking a medida. Eran la imagen perfecta del éxito y la felicidad conyugal. Valeria Torres los observaba desde el otro lado del salón, una copa de champán en la mano y una expresión indescifrable en el rostro. Junto a ella estaba su esposo, un político de mediana edad conocido por sus ambiciones presidenciales. «Ahí está», murmuró Eduardo, inclinándose hacia Sofía como si le susurrara algo tierno. «Y la mujer del vestido rojo está en la barra, mirándonos». Sofía asintió casi imperceptiblemente. «Comencemos el show». Durante la siguiente hora, ejecutaron su plan a la perfección. Eduardo se separó brevemente de Sofía, dirigiéndose a la barra para pedir una bebida. Como habían anticipado, la mujer del vestido rojo se acercó a él inmediatamente, iniciando una conversación aparentemente casual. Desde su posición en el otro extremo del salón, Sofía observaba la escena mientras conversaba con algunos invitados influyentes. Notó cómo Valeria Torres comenzaba a moverse estratégicamente, posicionándose para tener una vista clara de Eduardo y la mujer del vestido rojo. Siguiendo el guión que habían planeado, Eduardo permitió que la mujer se mostrara cada vez más coqueta, incluso dejando que tocara su brazo ocasionalmente. Cualquier observador casual pensaría que estaba cayendo en la trampa. En el momento preciso, cuando la mujer del vestido rojo se inclinó para susurrarle algo al oído, Sofía se acercó a ellos. Pero en lugar de la escena de celos que Valeria esperaba presenciar, Sofía saludó a la mujer con una sonrisa cordial. «¿Me permite robarle a mi esposo por un momento?», preguntó con elegancia. «Hay alguien que quiere saludarnos a ambos». La mujer del vestido rojo mostró momentáneamente su confusión antes de recuperar la compostura. «Por supuesto», respondió alejándose rápidamente. Sofía tomó el brazo de Eduardo y juntos se dirigieron directamente hacia donde estaba Valeria Torres, quien ahora mostraba signos evidentes de desconcierto. «Concejal Torres», saludó Sofía con una sonrisa radiante. «Qué hermosa velada, ¿verdad? Justo estábamos comentando con Eduardo lo afortunados que somos de tener un matrimonio basado en la honestidad y la confianza. Es algo invaluable, ¿no le parece?». Valeria Torres, por primera vez desde que la conocían, parecía quedarse sin palabras. «Sin duda», respondió finalmente, con una voz que apenas ocultaba su frustración. «Les deseo que esa confianza perdure». «Oh, así será», afirmó Eduardo abrazando a Sofía por la cintura. «De hecho, tenemos una noticia que compartir. Sofía y yo estamos considerando fundar nuestra propia organización benéfica, centrada en proporcionar oportunidades educativas a jóvenes arquitectos de comunidades desfavorecidas. Nos encantaría contar con su apoyo, concejal.
Era un golpe maestro. No solo estaban desbaratando su plan para separarlos, sino que además estaban neutralizando su capacidad para atacarlos en el futuro, colocándola en una posición donde rechazar su iniciativa benéfica resultaría políticamente costoso. Valeria forzó una sonrisa. Por supuesto, suena admirable. Mi asistente se pondrá en contacto con ustedes para discutir los detalles. Excelente, respondió Sofía. Por cierto, dele nuestros saludos a Claudia. Es una joven muy dedicada. La mención de su asistente hizo que Valeria palideciera ligeramente. En ese momento comprendió que habían estado un paso por delante de ella todo el tiempo. El resto de la velada transcurrió sin incidentes. Eduardo y Sofía se movían por el salón como una unidad perfectamente sincronizada, saludando a invitados, bailando ocasionalmente y proyectando en todo momento la imagen de una pareja profundamente enamorada. Cuando finalmente regresaron a casa, entrada la madrugada, se permitieron desplomarse en el sofá del salón, agotados pero satisfechos. ¿Viste su cara cuando mencionaste a Claudia?, rió Eduardo, aflojándose la pajarita. Fue impagable. Sofía sonrió, pero su expresión pronto se volvió más seria. Ganamos esta batalla, pero dudo que se rinda tan fácilmente. Lo sé, concedió Eduardo, pero hemos demostrado que juntos somos más fuertes que cualquiera de sus maquinaciones. Y eso es lo importante. Sofía se acurrucó junto a él, reflexionando sobre el camino que habían recorrido juntos. Desde su primer encuentro profesional hasta convertirse en marido y mujer, enfrentando juntos desafíos que habrían destrozado a parejas con vínculos menos sólidos. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo finalmente. Valeria intentaba destruirnos, pero en realidad nos ha unido aún más. Eduardo la besó suavemente. A veces necesitamos adversidad para descubrir nuestra verdadera fuerza. Esa noche, mientras se amaban con una intensidad renovada por los eventos del día, ambos sentían que su vínculo se había fortalecido de una manera que ninguno habría podido anticipar cuando se conocieron apenas un año atrás. 6 meses después de la confrontación con Valeria Torres, el proyecto avanzaba a buen ritmo. La primera fase de la construcción estaba casi completa, y los medios especializados en arquitectura y desarrollo urbano ya lo calificaban como un ejemplo a seguir en la integración de elementos tradicionales y modernos. Era una fresca mañana de primavera cuando Sofía salió al jardín de la mansión con una taza de té entre las manos. Eduardo había partido temprano para una reunión importante, y ella disfrutaba de estos momentos de soledad para reflexionar sobre los cambios en su vida. Valeria Torres había desaparecido del panorama político tras un escándalo de corrupción no relacionado con ellos. El karma, como diría su madre, había hecho su trabajo. Sin embargo, la lección que les había dejado era invaluable: la importancia de mantenerse unidos frente a la adversidad. Sofía sonrió al recordar la expresión de sorpresa de Eduardo cuando, 3 meses atrás, le había dado la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. «Estoy embarazada», le había dicho una noche mientras cenaban en la terraza. Eduardo había dejado caer el tenedor, mirándola con una mezcla de asombro y alegría. «¿Estás segura?», había preguntado, su voz apenas un susurro. «Completamente. Seremos padres en otoño». La reacción de Eduardo había confirmado lo que Sofía ya sabía en su corazón, que aquel millonario que una vez tuvo fama de mujeriego se había transformado en un hombre capaz de amar profundamente, de comprometerse por completo. Ahora, mientras acariciaba su vientre ligeramente abultado, Sofía pensaba en el futuro. Habían decidido que una vez naciera el bebé, se mudarían a una casa nueva, diseñada por ella misma. Un hogar que no fuera ni el pasado de Eduardo, ni el suyo, sino el comienzo de su historia conjunta. También habían puesto en marcha la fundación educativa que habían mencionado a Valeria Torres aquella noche en la gala. No había sido solo una estrategia para neutralizarla. Realmente creían en la importancia de brindar oportunidades a jóvenes talentos de comunidades marginadas. El sonido de un coche acercándose interrumpió sus pensamientos. Eduardo regresaba mucho antes de lo previsto. Sofía se dirigió a la entrada para recibirlo. «¿Cómo fue la reunión?», preguntó mientras él bajaba del coche. La expresión de Eduardo era indescifrable. «Nunca hubo tal reunión», confesó.
Era una excusa para preparar una sorpresa. ¿Una sorpresa? Sofía lo miró intrigada. Eduardo sonrió misteriosamente. Sube al coche. Quiero mostrarte algo. Tras un trayecto de casi una hora, durante el cual Eduardo se negó a revelar su destino, llegaron a un terreno en las afueras de la ciudad. Era una propiedad extensa, con vistas a las montañas, donde la naturaleza parecía fundirse con el horizonte urbano. ¿Qué te parece?, preguntó Eduardo, mientras caminaban por el terreno. Sofía miraba a su alrededor, maravillada por la belleza del lugar. Es precioso, pero ¿qué es exactamente? Es nuestro, respondió Eduardo. Lo compré esta mañana. Aquí construiremos nuestra casa, la que diseñarás tú misma. Y mira, señaló hacia un punto específico del terreno, justo ahí hay un manantial natural. Pensé que podríamos incorporarlo a tu diseño como símbolo de vida y renovación. Sofía sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. No eran solo las hormonas del embarazo, era la emoción de ver cómo el hombre que amaba entendía tan perfectamente sus deseos y sueños. Es perfecto, susurró abrazándolo. Absolutamente perfecto. Aquella noche, mientras cenaban en la terraza de la mansión que pronto dejarían atrás, Eduardo le entregó a Sofía un sobre. Una última sorpresa, dijo con una sonrisa. Dentro había pasajes de avión a Oaxaca. Pensé que podríamos pasar unos días con tus padres, explicó Eduardo. Quiero conocer mejor tus raíces, el lugar que te formó, y creo que ellos deberían ser los primeros en saber que serán abuelos. Sofía lo miró con amor infinito. Este era el verdadero Eduardo Vega, no el millonario despiadado que algunos describían, sino un hombre capaz de amar sin reservas, de valorar las cosas que realmente importaban en la vida. Te amo, dijo simplemente. Y yo a ti, respondió él, más de lo que jamás creí posible. La semana en Oaxaca fue como un bálsamo para el alma. Sofía redescubrió su tierra natal a través de los ojos de Eduardo, quien se sumergió con genuino interés en las tradiciones, la comida y la cultura que habían moldeado a su esposa. Los padres de Sofía, inicialmente reservados ante el yerno millonario, pronto se rindieron a su sinceridad y el evidente amor que profesaba a su hija. La noticia del embarazo fue recibida con lágrimas de alegría y celebraciones que involucraron a toda la comunidad. «Tu madre me ha estado enseñando a tejer», le confesó Eduardo una tarde, mientras descansaban en el patio de la casa familiar. «Quiere que aprenda a hacer un zarape para el bebé». Sofía rió ante la imagen de Eduardo, el poderoso empresario, aprendiendo las técnicas tradicionales de tejido oaxaqueño. «¿Y cómo se te da?» «Terrible», admitió con una sonrisa. «Pero soy persistente. Para cuando nazca nuestro hijo, tendré al menos algo presentable». Aquellos días en Oaxaca sellaron una especie de pacto silencioso entre ellos. Su hijo o hija crecería conociendo ambos mundos, el de la riqueza y el privilegio, pero también el de las tradiciones y valores que Sofía había heredado de su familia. De regreso en Ciudad de México, la vida retomó su ritmo frenético. El proyecto avanzaba según lo previsto. Sofía comenzaba a diseñar su futura casa, y los preparativos para la llegada del bebé ocupaban gran parte de su tiempo libre. Una tarde, mientras Sofía trabajaba en su estudio en casa, Eduardo entró con una expresión seria. «Acabo de recibir una llamada interesante», dijo sentándose frente a ella. Era Carlos Ibarra, el esposo de Valeria Torres. Sofía dejó su lápiz, súbitamente alerta. «¿Qué quería?» «Proponerme una alianza», respondió Eduardo. «Parece que Valeria ha caído en desgracia definitivamente, y él está distanciándose de ella para salvar su carrera política. Quiere nuestro apoyo para su candidatura a la alcaldía». «¿Y qué le dijiste?», preguntó Sofía, estudiando su reacción. «Que lo pensaríamos», respondió Eduardo. «Pero, sinceramente, no estoy seguro de si debemos involucrarnos en ese tipo de política. Prefiero que nuestras energías se centren en proyectos que realmente beneficien a la comunidad, no en juegos de poder». Sofía sonrió, orgullosa de ver cómo su esposo había evolucionado. «Estoy de acuerdo», dijo. «Creo que nuestra fundación educativa tendrá un impacto más positivo y duradero que cualquier alianza política». Eduardo se levantó y se acercó a ella, colocando una mano sobre su vientre. «Quiero construir un mundo mejor para este pequeño», dijo suavemente.
Un mundo donde el éxito se mida por la diferencia positiva que haces, no por el poder que acumulas. Sofía cubrió su mano con la suya. Lo haremos juntos. El proyecto que los había unido finalmente se inauguró una tarde de octubre, apenas unas semanas antes de la fecha prevista para el parto. Era un complejo impresionante que combinaba armoniosamente elementos arquitectónicos tradicionales mexicanos con las más avanzadas tecnologías sostenibles. La prensa lo aclamaba como un nuevo paradigma en el desarrollo urbano y ya había recibido varios premios internacionales. Durante la ceremonia de inauguración, Eduardo sorprendió a todos al anunciar que el complejo llevaría el nombre de Sofía en honor a su esposa y al significado etimológico de su nombre, sabiduría. Este proyecto es el fruto de la sabiduría y el talento de una mujer extraordinaria, declaró ante los asistentes. Una mujer que no solo transformó este espacio urbano, sino que transformó mi vida por completo. Sofía, radiante en su avanzado estado de embarazo, no pudo contener las lágrimas al escuchar sus palabras. El camino que habían recorrido juntos había estado lleno de desafíos, pero cada obstáculo había servido para fortalecer su unión. 2 semanas después, Mateo Vega Mendoza llegó al mundo, un hermoso bebé que combinaba los rasgos de ambos padres. Mientras lo sostenían juntos en la habitación del hospital, Eduardo y Sofía intercambiaron una mirada llena de amor y promesas. «¿Sabes?», dijo Eduardo acariciando suavemente la cabecita de su hijo. «Cuando te conocí, creía que lo tenía todo: éxito, dinero, poder, pero estaba completamente equivocado. No tenía nada de lo que realmente importa». «¿Y ahora?», preguntó Sofía con una sonrisa cansada pero feliz. Eduardo miró a su esposa y a su hijo, los 2 tesoros más valiosos de su vida. «Ahora lo tengo todo». Sachirun Kumasius. Un año después, Eduardo y Sofía se mudaron a su nueva casa, diseñada personalmente por ella. Era una combinación perfecta de modernidad y tradición, con amplios espacios abiertos, materiales locales y detalles que evocaban tanto la arquitectura contemporánea como las raíces oaxaqueñas de Sofía. Tal como Eduardo había sugerido, el manantial natural se había integrado en el diseño, creando un pequeño estanque en el centro de un patio interior que recordaba a los tradicionales de Oaxaca. En ese patio, una tarde de primavera, celebraron el primer cumpleaños de Mateo. Estaban presentes los padres de Sofía, que se habían mudado a una casa cercana construida especialmente para ellos, Mariana y su novio, Guillermo y otros amigos cercanos. Mientras observaba a Eduardo jugar con su hijo, Sofía reflexionó sobre el extraordinario viaje que había sido su vida en los últimos 2 años, de arquitecta desconocida a esposa de un millonario, madre y ahora una profesional reconocida por derecho propio. «¿En qué piensas?», preguntó Eduardo acercándose a ella con Mateo en brazos. «En nosotros», respondió Sofía, «en cómo empezó todo y en dónde estamos ahora». Eduardo sonrió, entendiendo perfectamente a qué se refería. «De todos los proyectos que he emprendido en mi vida», dijo mirando a su alrededor, a la casa que simbolizaba su unión, a su hijo que representaba su futuro, a los amigos y familia que los rodeaban. «Este es, sin duda, el más exitoso». Sofía tomó a Mateo en sus brazos y entrelazó su mano libre con la de Eduardo. «Y apenas estamos comenzando», respondió con una sonrisa llena de promesas. Juntos caminaron hacia el centro del patio, donde el agua del manantial fluía serena y constante, como el amor que habían encontrado el uno en el otro. Un amor que, como aquella fuente natural, había surgido de forma inesperada, pero se había convertido en el centro de sus vidas, nutriendo todo lo que tocaba, creciendo cada día más fuerte y profundo.